Pues vamos a actualizar la situación y para ello hablamos con el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Buenos días y gracias desde luego por hacernos un hueco en su apretada agenda. Un placer, buenos días. Bueno, lo urgente quizá es preguntarle por las cifras de incidencia que se actualizan hoy precisamente. ¿Qué dicen los datos? Pues los datos que disponemos actualmente es que las incidencias globales de infecciones respiratorias en la región de Murcia han subido un 23,4%. Estamos esperando al documento que se emitirá hoy, precisamente con los datos de la semana anterior, pero que observamos que hay un incremento importante de la incidencia de manera global y fundamentalmente de la gripe. Es la gripe el virus que más está aumentando en su incidencia en la región de Murcia. Consejero, teniendo en cuenta las cifras, ¿cuándo alcanzaremos el pico de la epidemia? Es difícil prevenir ahora mismo, pero la sospecha que recibimos por parte de los técnicos es que por lo menos la próxima semana, las 2 próximas semanas van a ser fundamentales y probablemente sean donde se alcance el cénix o el pico máximo de la incidencia en cuanto a infecciones respiratorias agudas. ¿Qué es lo que más le preocupa teniendo en cuenta este escenario? Bueno, nos preocupa precisamente pues, los pacientes y los profesionales. Por eso, en la región de Murcia, pues como bien sabe, adoptamos la postura, la medida de dar gratuitamente las mascarillas en nuestros centros sanitarios, hospitales, servicios de urgencia, centros de salud y servicios de urgencia extrahospitalarios, para que el ciudadano pues, no tuviera que verse con el conflicto, el compromiso de tener que llevar la mascarilla. Se la estamos facilitando. Y además, pues a partir del 6 de enero, vistas las incidencias que estaban sucediendo en la región de Murcia, pues se aplicó la norma de hacerla obligatoria en nuestros centros sanitarios. Consideramos que esto es lo más importante porque se ha demostrado científicamente que llevar la mascarilla nos protege y sobre todo evita la transmisión de estos virus que circulan muchísimo pues, en esta época del año. Consejero, los médicos y profesionales con los que hemos hablado han mencionado la incidencia preocupante de la gripe y un cierto colapso sanitario. ¿Cómo está afectando esta situación a la capacidad de respuesta de los servicios de salud en Murcia? ¿Hay colapso? Yo no utilizaría la palabra colapso. Hay que decir que la actividad de forma generalizada continúa en nuestros centros sanitarios, en nuestros hospitales, con su actividad de consultas, con su actividad quirúrgica. Hay que reconocer que en esta época del año pues, aumentan las incidencias por estas infecciones respiratorias y eso genera un aumento de la presión asistencial. Se les atiende de forma adecuada a los pacientes, se les da un diagnóstico y aquellos que necesitan un ingreso hospitalario, pues se les planifica para que vayan ingresando en nuestros hospitales o aquellos que tienen un proceso más leve y que evidentemente pueden llevar el proceso a nivel domiciliario, pues se les deriva a casa. La actividad continúa, como digo, en nuestros hospitales. Hay un aumento de esa presión asistencial, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nuestros hospitales también cuentan con unos planes de contingencia que están siempre permanentes, pero que se utilizan ante imprevistos o incidencias que puedan surgir. Y en este caso, en esta época del año, en invierno, que es cuando aparecen las epidemias por infecciones respiratorias agudas, es cuando se ponen en marcha. Y, por ejemplo, pues decirle que en la Risaca, en el Hospital de la Risaca, pues ya se han habilitado más de 50 camas precisamente ante estas previsiones y ante este aumento de la incidencia de infecciones respiratorias. Cindy, el sindicato médico pide más médicos y la aplicación urgente, además de las medidas ya negociadas para suavizar la situación. ¿Qué le parece? Bueno, tengo que recordar una vez más que desde hace ya años, en los 2 últimos años, venimos reclamando al Ministerio precisamente que establezca un plan de medidas urgentes para paliar el déficit de profesionales y sobre todo de facultativos en determinadas especialidades que, como sabemos, son deficitarias. Medicina de familia, pediatría, anestesia, radiología, dermatología. Hay una serie de especialidades en las que se tenía que haber hecho una planificación adecuada desde hace unos años debido pues, a una serie de circunstancias como, por ejemplo, jubilación de profesionales. Esto no se ha tenido en cuenta, no se ha hecho realmente nada y esto está causando este tipo de problema que nos está llevando a este déficit de profesionales. Por otra parte, como bien sabe y les recuerdo, pues bueno, la región de Murcia y el gobierno regional ha puesto en marcha una serie de estrategias, por ejemplo, dirigida a atención primaria, en la que se recoge pues un plan de recursos humanos con un aumento de 534 profesionales en 4 años
en los que entre ellos se recogen pues 123 acciones, 123 plazas de medicina de familia y pediatría, de las cuales se han puesto en marcha, pero que no hemos podido cubrir precisamente por ese déficit de profesionales que existe. Por tanto, insistimos de nuevo que lo que tiene que hacer el Ministerio, porque es su responsabilidad, porque de ellos depende la Comisión Nacional de Especialidades, es poner en marcha el plan de medidas urgentes para paliar el déficit de facultativos en este país. Sí, importante ese problema de déficit de facultativos. Por cierto, en la interterritorial de ayer se ha planteado la autojustificación de bajas por enfermedad leve durante los 3 primeros días sin necesidad de un parte médico. Los médicos precisamente aplauden una propuesta que López Miras califica de ocurrencia. ¿Cuál sería su impacto en la dinámica de trabajo en la atención primaria? Mire, hablando del Consejo Interterritorial de ayer, hay que decir que el documento se nos pasa a los consejeros una vez iniciado el Consejo Interterritorial, es decir, que no nos había llegado nada, ni sabíamos cuáles eran las actitudes o la planificación o la programación o lo que se planteaba de cara a esta medida. Por tanto, no nos dio tiempo ni siquiera a analizar un documento que además no recoge precisamente nada, ninguna estrategia, cuando además no solamente depende ni puede tomar acciones de manera unilateral el Ministerio de Sanidad, porque tiene que hacerlo conjuntamente con otro ministerio como es el de Seguridad Social. Y dicho esto, hay que decir que en la región de Murcia lo que sí apuesta es que una incapacidad temporal tiene que ser supervisada, tiene que ser prescrita por un facultativo y que además precisa de una revisión y de una, digamos, actuación clínica por parte del facultativo y, por tanto, del médico que justifique efectivamente que el paciente precisa de esa baja laboral. Mientras tanto, el resto pues nos parece efectivamente que se han tomado una serie de medidas o por lo menos posturas de una manera totalmente imprevistas y que no se han estudiado y que, por tanto, es algo que nosotros contemplamos que sí tenemos que colaborar y que queremos precisamente contribuir a una simplificación o disminución de la burocracia en la atención primaria, pero las cosas hay que hacerlas con criterios sensatos, además hay que hacerlas con rigor. Luego, por tanto, ayer, sinceramente, hay que decir que el Consejo Interterritorial estuvo muy desorganizado y, por supuesto, la ministra no fue capaz de organizar un consejo que tenía que previamente haber sido valorado y supervisado por 2 órganos como son Comisión Nacional de Salud Pública y la ponencia de alertas, que son los expertos, los técnicos que asesoran precisamente a este Consejo Interterritorial. Es decir, que se pasó todo por encima, todos los cauces que venían estableciéndose y que además, en cierta medida, pues fueron funcionando durante la pandemia y que en este caso ni siquiera se ha tenido en cuenta. Por tanto, yo creo que esto es muy importante a la hora de evaluar posturas de este tipo en las que se consensúe con las comunidades, pero bajo criterios técnicos y de expertos y atendiendo también a las normativas vigentes. Claro, a tenor de todo esto, la ministra destacaba ayer la importancia de alcanzar coordinación entre las comunidades autónomas para enfrentar los picos del virus respiratorio, pero veo que no valora positivamente el papel del Ministerio ni de la ministra. Pues mire usted, si es que llega tarde y mal. Es decir, esto es lo que hay que empezar diciendo. Ya nos adelantamos hace muchísimo tiempo las comunidades recomendando precisamente las mascarillas cuando se inició, pues bueno, la epidemia de los virus respiratorios. Recuerde que en octubre y en noviembre hemos insistido muchísimo en utilizar las mascarillas de una manera responsable, recomendándolas pues a la ciudadanía de manera generalizada. Y viendo y valorando precisamente los datos que Salud Pública de nuestra consejería a través de su servicio de epidemiología nos traslada todas las semanas y comprobando que las incidencias iban subiendo, adoptamos primero la postura de dar las mascarillas gratis en nuestros centros sanitarios y finalmente hemos optado por ponerla obligatoria precisamente por ese aumento de incidencias. Por tanto, sinceramente, la ministra llegó tarde y mal y con un informe que ni siquiera nos había pasado y que nos llegó una vez iniciado el Consejo Interterritorial. Bien, consejero, 2 últimas preguntas rápidas. Entre las causas de esta epidemia, mayor que otros años, es la coincidencia de varios virus, las fechas navideñas y también la baja vacunación, sobre todo de los mayores de 60 años, que ha sido del 52%. ¿Qué le diría a aquellos que no se han vacunado aún? Bueno, como primer mensaje, efectivamente, que
Debemos apostar por la vacunación. La vacunación ha demostrado que nos protege, que sobre todo evita complicaciones, evita ingresos hospitalarios, y las personas vulnerables pues hay que protegerlas precisamente con muchas medidas, y entre ellas la vacunación, que es importante. Bueno, le actualizo un poquito los datos, pero en personas mayores de 80 años, vacunación frente a la gripe está en un 67%. Sí hay que reconocer que vacunación frente a COVID baja un poco ese porcentaje, pero por encima de los 65 años baja también ese porcentaje alrededor de un 60%. Por tanto, tenemos que insistir en la importancia que tiene la vacunación, porque nos protege sobre todo de complicaciones y de ingresos hospitalarios, y fundamentalmente a la población más vulnerable y población diana. Hablamos personas por encima de 60 años, embarazadas, y recordando de nuevo que este año se incorporan a los fumadores como pacientes de riesgo, a los que también se les aconseja la vacunación frente a la gripe. ¿Se prevé, como en Valencia, imponer la vacuna sin cita previa o volver a aplicar, por ejemplo, las medidas anti-COVID en los colegios? En cuanto a vacunación, consideramos que el usuario tiene todas las herramientas a su alcance y facilidad para acudir a los centros. Se le facilita de una manera muy ágil la cita. Bien pueden hacerlo a través de la página web de Murcia Salud, o pueden hacerlo presencialmente o por teléfono en sus centros de salud, y sobre todo es por una coordinación pues que los equipos deben llevar para que se apliquen precisamente una serie de pautas de atención. En cualquier caso, los pacientes que acuden a los centros, me consta que los profesionales sanitarios y fundamentalmente la enfermería, que está haciendo una gran labor, pues les vacunan y aprovechan los momentos para aumentar el porcentaje de vacunación. No hay ningún problema en ese sentido. Juan José Pedreño, me hacía otra segunda observación. Si se van a extender las medidas anti-COVID, por ejemplo, que se están extendiendo y se están aplicando en otros colegios como en Baleares. Bueno, yo lo que creo, primero, lo que no hay que crear es una situación de alarma. Esto lo que hay que dar es una serie de recomendaciones, de consejos, precisamente para paliar y para disminuir el número de contagios y, por tanto, el porcentaje de incidencia que sucede como consecuencia de los virus respiratorios, que circulan mucho más en esta época del año y que, por tanto, sabemos que generan bastantes infecciones. La aplicación fundamental es dos cosas: las medidas y recomendaciones de higiene de manos, ventilar espacios interiores, utilizar la mascarilla cuando se tengan síntomas respiratorios. Esto es fundamental en cualquier sitio y en cualquier lugar. Y ahora nosotros, pues como medida preventiva dentro de nuestros centros sanitarios, hemos puesto la mascarilla como obligación. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y la otra medida, además de estas recomendaciones, es la vacunación. Estas son fundamentalmente las dos herramientas, es decir, las recomendaciones, por un lado, de medidas higiénicas, mascarilla y demás, y por otro lado, la vacunación para protegernos frente a las infecciones respiratorias agudas en esta época del año. Pues insistimos, desde luego que sí, desde 7 Noticias, en la vacunación, desde luego, como una de las principales medidas para mitigar lo que está siendo una epidemia de gripe y de COVID, y también de otros virus que han confluido y que pueden complicar y presionar pues lo que es la atención sanitaria. Juan José Pedreño, consejero de Salud, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de 7 Noticias y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.